Muy buenas noches, espero se encuentren bien. Entonces, en esta sesión vamos a tratar la parte de lo que son los reguladores de voltaje. Este es un pequeño tema de paréntesis. Incluye algo que hemos mencionado dentro de las aplicaciones de los transistores y vamos a ver que si bien, como vemos en estos ejemplos de simulación, se puede diseñar fuentes de poder transistorizadas. De hecho, este diseño que vemos acá es un diseño de una fuente funcional. Es una fuente funcional. Yo la monté, la ensayé. Digamos, esta fuente es una fuente de potencia. Entrega 3 amperios, dependiendo pues de la entrada del transformador, que típicamente puede ser 24 voltios RMS. Entonces, de 0 a 3 voltios con alrededor de 3 amperios de salida con protección de cortocircuito. Entonces, yo creo que tengo el diseño. O sea, yo hice el proceso de diseño paso a paso, describiendo cada uno de estas sectores, cómo se hicieron los cálculos, y finalmente la implementación. Eh, esta simulación ya la tienen en el Classroom, en la parte de simulaciones con Multisim. Entonces, de hecho, ustedes pueden hacer el ejercicio de correr la simulación, de cortocircuitarla para ver cómo actúa la protección de cortocircuitos, de medir voltajes, de medir corrientes. Y bueno, como les digo, creo que se me perdió la información, pero espero que no. Voy a buscar el proceso de diseño para ver cómo se diseña. Esto lo hice prácticamente a partir de un libro maravilloso que se llama Transistores, Circuitos, Diseño. Es un libro desarrollado por el grupo de ingenieros de la National Instruments, solo que pues parece lamentablemente está desactualizado, entonces no se lo consigue en línea. Sin embargo, pues voy a procurar escanearlo para ponérselo a su disposición. Su libro enteramente de cómo hacer diseños con circuitos transistorizados. Y un ejemplo pues bastante completo es esta fuente que desarrollé. Hay otras variantes, como por ejemplo con protección por relés y con protección con optoacopladores, que vale la pena que las analicemos. Y les voy a dejar adicionalmente, o les dejé ya más bien, adicionalmente algunas otras aplicaciones de los transistores. Eh, una de ellas era un PWM transistorizado. Ya vamos a ver lo que es el PWM. Básicamente un PWM, este circuito también es uno de mis diseños. Yo lo hice para un ejercicio de física. Entonces, ¿qué se pedía? Se pedía un control para un disco de aluminio, ¿sí? Un disquito de aluminio va girando. Aquí tenemos, este circuito se llama puente H, es otra de las aplicaciones de los transistores. Eh, También yo tengo algo perdidos esos ejemplos de diseño, pero yo ahí expliqué paso a paso lo que hace. Entonces, este circuito lo que hace es un circuito que tiene la capacidad de que a través de este circuito de acá, llamado PWM, ¿sí? Envía pulsos. Estos pulsitos lo que hacen es ajustar las velocidades del motor. Entonces, acá, gracias a este switch, tenemos la posibilidad de ajustar la velocidad a la que va este motor. Y adicionalmente, cuando cuando yo presiono uno de estos pulsadores, lo que hago es comandar un electroimán. Ese electroimán es un freno magnético. ¿Qué va a hacer? Va a inducir un campo eléctrico, un campo magnético más bien, va a inducir un campo magnético muy potente
y lo que hace es que ese campo magnético hace que el disco de aluminio, que es un material paramagnético, se frene, ¿sí? Entonces, esta era una aplicación de los circuitos transistorizados en una situación de física en la cual se estaba estudiando el efecto del freno que tienen, por ejemplo, los trenes, estos trenes magnéticos o estos trenes que levitan, que no tienen contacto con los rieles, sino que están levitando sobre un campo magnético. Entonces, una aplicación era hacer un freno electromagnético, haciendo que por el efecto del paramagnetismo se frene un motor. Y se tenía que hacer un control prácticamente completo del motor, es decir, para que gire en un sentido, en otro, y regular las velocidades y activar y accionar un freno electromagnético. También tengo el proceso de diseño, me parece que tomé las fotos y lo coloqué en un documento. Lamentablemente tuve un problema con un disco duro y bueno, parte de esta información se perdió, pero voy a procurar rescatarlo. Es un ejemplo completo, es simulación funcional, el ejemplo es funcional y es muy ilustrativo. O sea, por situación de tiempo, pues la verdad no, me encantaría darles una clase de cómo se hace este tipo de diseños, montarlo, echarlo a andar. Voy a procurar en un rato libre, desocupado, pues voy a hacer una serie de videos, pienso yo, para explicar el proceso de diseño, cómo se diseñan y el montaje en protoboard para que los veamos funcionando. Es es un ejemplo muy educativo. Con esto usted queda bastante versado en el uso de los circuitos transistorizados. Bueno, entonces, vamos a hacer este temita de paréntesis. Como les decía, si bien es factible hacer un diseño transistorizado que tenga muchas muchas aplicaciones o muchas utilidades. Sin embargo, hay unos pequeños problemas que a veces los circuitos transistorizados no los pueden resolver del todo. Uno de ellos son los ripples, esas pequeñas oscilaciones que previas, o bueno, pues posteriores al proceso de rectificación de una onda típicamente senoidal, se producen a la salida de estos capacitores de filtro. Entonces, otra situación que los circuitos transistorizados tal vez no puedan solucionar son las situaciones donde hay la necesidad de manejar altas corrientes. Y otra situación es que, pues como ven, para hacer un diseño transistorizado, enteramente transistorizado como este, pues se requieren muchos componentes. Entonces, digamos que por más que se diseñe y por más que se haga muy buen diseño y se compacte toda esta electrónica, pues digamos que son demasiados componentes, eso incrementa el tamaño, eso incrementa el costo, eso incrementa las posibilidades de que se dañe. Entonces, vamos a ver unas soluciones para la parte de regulación de voltajes. Entonces, el regulador, como les decía, tiene una doble misión. Primero, debe eliminar el ripple o rizado generalmente producido en las fuentes lineales. Y por otro lado, debe poseer una impedancia de entrada adecuada, con el fin de que la tensión regulada a la salida se mantenga independiente a la carga, siempre que ésta varíe entre los límites exigidos del diseño. Entonces, eh, digamos que la misión de toda fuente regulada es mantener la tensión de salida constante e independiente de las fluctuaciones de la entrada y la temperatura. Mantener la tensión constante de salida a las exigencias de corriente de carga. El voltaje de salida no debe contener componentes alternos, es decir, un ripple equivalente a cero,
y la fuente de poder debe poseer un sistema para alimentar la corriente de salida, es decir, debe tener su propia protección interna. Entonces, si analizamos los circuitos, este ya lo habíamos visto, lo hicimos con el ejemplo del Zener. Este voltaje de entrada puede variar, ¿sí? Y el objeto de este circuito es que a través de esta resistencia limitadora y este Zener, vemos que esta corriente de entrada, limitada por esta resistencia, llega y se divide. Parte para la corriente para el Zener. Recordemos que el Zener necesita una corriente mínima para empezar a funcionar dentro de la región Zener y una corriente máxima, que es lo máximo que disipa en potencia el componente. Entonces, parte de esta corriente se va al Zener y parte de la corriente se va a la carga. Entonces, recordemos que como la corriente Zener máxima está en el orden de los miliamperios, entonces la corriente que puede entregarse a la carga también va a estar en el orden de los miliamperios. Entonces, es muy difícil trabajar con una carga que exija mucha corriente usando este circuito. Este circuito es válido, ¿sí? Pero para aplicaciones donde haya una alta demanda, posiblemente no sea el más idóneo. Entonces, una solución fue la que planteamos en la clase pasada, en la cual el diodito Zener ahora tiene la ayuda de un transistor. Entonces, aquí de nuevo vemos la misma resistencia limitadora. Esta hace que el voltaje Zener funcione, haciendo que el voltaje en este punto sea fijo, ¿sí? Y surge de aquí una pequeña corriente de base. La corriente de base se va a ver multiplicada, amplificada por beta y va a formar por ende la corriente de colector, que es aproximadamente la corriente de emisor. Entonces, la función del transistor es amplificar esa pequeña corriente que estaba en miliamperios y pasarla a cientos de miliamperios o incluso al orden de un amperio. Entonces, ya podemos conectar cargas que demanden mayor corriente. ¿De acuerdo hasta allí? Sí, señor. Listo. Entonces, Profe, ¿esa qué sí, diapositiva es? De los apuntes. estamos en la diapositiva 562. Instructor, Sí, dígame. una preguntita, bueno, digamos, la corriente ingresa aquí por la base, ¿cierto? Sí, Entonces, ella coge un camino por el emisor y un camino por el colector. Por el colector ella vuelve y se devuelve. no. Y ese es A ver, ¿no? a ver. La corriente total va por aquí, ¿sí o no? O sea, Sí. parte se divide en la corriente que necesita el Zener para funcionar. Y otra parte es la corriente de base. ¿Sí? Está. Esta ingresa a la base del transistor. Y lo que vamos a ver es que esta corriente que está circulando por aquí, que es la corriente de colector, es beta veces esta corriente de base, ¿sí? Esta corriente. Entonces, si por aquí, supongamos, aquí pasaran 100 miliamperios de corriente de base y la beta fuera de 10 en estas circunstancias, entonces tendríamos 100 miliamperios. ¿Sí? Pues si la beta fuera de 100, tendríamos prácticamente 1 amperio circulando acá. Ahora, ¿qué otra ventaja tiene? Que este voltaje de base es un voltaje fijo gracias al Zener. Entonces, si por ejemplo el Zener fuera de 7 voltios, por ejemplo, 7 voltios, aquí en este punto exactamente en la base del transistor habrá 7 voltios. Pero debido a que entre base y emisor hay una caída de 0.7 voltios, entonces aquí el voltaje de la carga serán estos 7 voltios menos los 0.7 aproximadamente de la caída del diodo,
Entonces, tendremos un voltaje fijo a la salida de 6,3 voltios, 6,3 voltios. ¿De acuerdo allí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, está bien. Nos ayuda a regular el voltaje, nos ayuda a entregar una corriente mayor, pero hay un pequeño problema y es que puede venir ripple, ¿sí? Puede haber un ripple importante en esta parte no regulada, este voltaje no regulado. Este es el mismo circuito. Lo único que fue que hicieron es que pararon esta resistencia limitadora. Hace exactamente lo mismo, pero lo único que se hizo fue colocarle al anterior circuito una capacitancia, un capacitor en paralelo con la resistencia de carga para eliminar el ripple restante, ¿sí? Para tratar de eliminar el ripple restante. Otra alternativa sería eliminarlo en la entrada del Zener, es decir, antes de que llegue a la carga. Para ello, pues lo que se hace es partir esta resistencia limitadora, la partimos en R1 y R2, y entonces la corriente que ingresa, va mayoritariamente por acá, y el resto va inicialmente a cargar el capacitor. Una vez el capacitor cargado, este capacitor se encarga de eliminar los ripples, y estos ripples ya no se transfieren a el Zener y por tanto ya no se transfieren a la carga. Esa es otra variante. Y esta solución está, pues, ok, para ciertos circuitos está ok, es decir, no podemos usar siempre el mismo circuito en toda circunstancia, sino que, pues, digamos que de acuerdo con lo que necesitemos, cada circuito es válido. Bueno, entonces, en la actualidad, pues existen una alternativa un poco más compacta, una alternativa que pues toma todos estos componentes y otros más y los asocia, los integra en un solo componente, que es un circuito regulador integrado de voltaje. Entonces, en la actualidad existe una gran variedad de circuitos integrados reguladores de características fijas o ajustables, los cuales son muy versátiles, de fácil uso y de bajo costo. El circuito integrado o los circuitos integrados de la serie 78XX y 79XX, en el cual es una familia de reguladores positivos de valores fijos, son circuitos realimentados y con limitador de corriente. Entonces, vamos a ver cómo funcionan. La conexión es bastante fácil de intuir. O sea, aquí vemos el transformador, aquí nuestra fuentecita lineal, tenemos nuestro transformador, reductor, típicamente, luego nuestro cuadrete de diodos, nuestro puente rectificador, nuestro filtro, nuestro capacitor de filtro. Pero ahora, pues vamos a encontrar a este circuito regulador. Este es un circuito integrado regulador. ¿Qué es lo que va a hacer? Esencialmente va a tomar este voltaje y esta corriente que puede estar oscilando, que puede estar variando, y lo fija en un valor predeterminado. Entonces, a la salida de este integrado vamos a tener un voltaje fijo. Es decir, vamos a tener 5 voltios fijos, 6 voltios fijos, 15 voltios fijos, 24 voltios. ¿De acuerdo hasta allí? Sí, Acá señor. tenemos Instructor, sí, ese regulador es que usted dice, ese es el famoso LM338. el LM338K es un regulador ajustable. Ya vamos a hablar de él. En este caso estamos hablando de los reguladores fijos. O sea, reguladores que independientemente de las variaciones de voltaje de entrada, van a mantener un valor de voltaje fijo. Bien, entonces, acá tenemos diferentes modelos. Entonces, aquí vemos que la serie
78, por ejemplo, son reguladores de tensión positivos. Es decir, que cuando la alimentación de la fuente es positiva, entonces van a generar a su salida el voltaje que especifica. Un 7803, pues sacaría 3.3 voltios. El 7805 sacará 5 voltios, 7806 así. Con todos los demás hasta el 7824. Estos reguladores, igualmente para la variante del voltajes negativos, vamos a encontrar 7909, del 7903 al 7924. Estos son integraditos clásicos. Ahorita están siendo reemplazados por unos llamados LDOs, pero ya vamos a hablar de ellos. Pero digamos que esta es una muy buena solución para la regulación de voltajes, ¿sí? Cuando se quiere hacer de una manera simple. Es decir, un componente que es el circuito integrado y dos componentes aledaños que son capacitores, que tienen que estar uno a la entrada y otro a la salida, son suficientes para que nuestro componente funcione. Ahora, esta familia tiene una corriente máxima de entrada. Esta básicamente está definida por el marcaje y la referencia del dispositivo. Por ejemplo, si entre la familia y el modelo aparece una L, por ejemplo 78L05, indica que la corriente máxima es de 0,1 amperio. Y entonces vemos una pequeña tabla de indicadores, entonces que representa cada uno de ellos. Es decir, que sea un 7805 por sí solo no quiere decir que todos van a entregar la misma corriente. Algunos van a entregar una corriente más pequeña, una corriente menor. Y entonces, dependiendo de lo que estemos buscando, pues vamos a encontrar una gama de corrientes. Por ejemplo, la L 0,1 amperio, la M 0,5 amperios, la S es 2 amperios. La T 3 amperios, la H 5 amperios, y cuando no tiene letras, cuando simplemente dice 7805, la corriente máxima será de 1 amperio. Este es el circuito típico, básicamente para que nuestro regulador de voltaje fijo funcione. Todo lo que necesitamos es conectar un capacitor de entrada de 0.33 microfaradios. El valor no necesariamente tiene que ser ese, puede ser un valor un poco mayor. Y a la salida, un capacitor de 0,1 microfaradio. Si estos capacitores no se colocan, vamos a encontrar oscilaciones de voltaje. Esos capacitores son importantes porque son capacitores de realimentación. Bien. ¿Qué tipos de encapsulados encontramos de este tipo de integrados? Vamos a encontrar el TO220, el que está más hacia la derecha, y el TO3, el tipo moneda. De eso ya hablamos en la clase pasada sobre tipos de encapsulados. Pero el tipo de encapsulado hasta cierto punto me va a indicar qué corrientes estoy manejando, ¿no? Es decir, no es lo mismo manejar 1 amperio que 5. Entonces, muy probablemente, si va a manejar 5 amperios, va a usar un TO3. Si voy a manejar 1 amperio o menos, pues será un 78, perdón, será un TO220. Bueno, si se quisiera incrementar la corriente de salida de un regulador monolítico de esta serie, se puede implementar un circuito en el que se adiciona un transistor al esquema básico de conexión. De este tipo de reguladores permite ampliar el rango de corriente o corriente de salida. Acá, vamos a ver. Ya los vamos a ver, los circuitos transistorizados que se juntan. Un transistor BJT se puede añadir para aumentar la capacidad de corriente de manera muy parecida a como lo vimos con el Zener. Es decir, básicamente lo que vamos a hacer es tomar
el voltaje de salida de este integrado como realimentación para nuestro transistor. Pero ya, no se preocupen que ya vamos a ver los circuitos específicos. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones. Esto que vemos aquí es lo que se conoce como una fuente simétrica. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente combina a este regulador de onda completa con tap central, lo mezcla con el regulador de cuadrete de diodos. Entonces, ¿qué hacemos? Que aquí hay un voltaje positivo, o bueno, va a tomarse este bobinado, este devanado, va a tomarse para generar el voltaje positivo, ¿sí? Entonces, de aquí, de este semiciclo, de esta onda, vamos a tener una forma de onda de este estilo. Mientras que la parte inferior, vamos a tener una forma de onda completamente opuesta. Entonces, ¿qué sucede? Que a la salida, dado que estamos conectando entre extremo y extremo, este punto de acá, de la salida del cuadrete de diodos, será el más negativo. ¿Con respecto a cuál? Con respecto a este punto, el punto medio. El tap central se considera un punto de masa, es decir, un punto de 0 voltios. Y sobre estos 0 voltios vamos a encontrar un voltaje muy positivo, como el de acá, de arriba. ¿Sí? Entonces, aquí hay un determinado voltaje, aquí habrá, en este punto habrá 0 voltios y en este otro punto un voltaje negativo. Este voltaje negativo, miren que es mucho más negativo que el voltaje de masa, valga la redundancia. Como tal, miren cómo se debe colocar los capacitores. Por ejemplo, esta parte de arriba representa el terminal positivo del capacitor de filtro. Tanto en C1 como en C2, siempre se colocarían así. Y acá tendremos un voltaje negativo. Ese voltaje negativo también se puede regular. En este caso se está regulando con un 7905. Significa que a la salida tendremos, de este lado, tendremos menos 5 voltios. Menos 5 voltios. De este 7805 tendremos más 5 voltios. Permítanme, consulto, miro. Veamos el circuito. También ya está en la carpeta de simulaciones de electrónica básica en Multisim. Espera. Acá tenemos en este primer multímetro entre esta parte positiva y el punto de referencia que equivale al tap central del transformador, ¿sí? Del secundario y del transformador. Aquí tenemos unos 16 voltios positivos, ¿sí? Unos 16 voltios positivos. Vamos a medir por acá el voltaje. Acá del otro extremo, de esta parte negativa del puente rectificador, vamos a tener menos este voltaje, es decir, menos 16.3 voltios. Este voltaje, de nuevo, no es regulado. Para regularlo, entonces vamos a hacer uso de estos dos integraditos reguladores, 7805 y 7905. 7805 para la regulación de voltajes positivos, 7905. Miren, tenemos 5 voltios clavaditos, ¿sí? A las salidas de este circuito.
Y del otro lado vamos a tener menos 5 voltios. Acá. Entonces, esto es lo que se conoce como una fuente simétrica estabilizada. ¿De acuerdo hasta allí? Sí, señor. ¿Por qué son tan importantes? Cuando veamos la parte de amplificadores operacionales, vamos a ver que hay circuitos que requieren no solamente una fuente que dé más BCC y masa, sino más BCC, masa y menos BCC. Muchas veces este BCC tiene que ser exactamente igual al del lado positivo. Entonces, aquí es donde reluce esta fuente. De nuevo, esta fuente usa el mismo principio. Tomamos un transformador de tap central. El tap central se convirtió en la parte del punto del terminal de masa. Acá tenemos la parte positiva que representa este. Por otro lado, tenemos la parte negativa, que es esta de abajo. Y esta parte de aquí hace la regulación, el monitoreo de la corriente, el control de que no haya sobrecorrientes, la protección de los componentes a través de diodos y la entrega del correspondiente voltaje al sistema, ¿no? Entonces, esta también es una fuente dual. Incluso esta la pueden montar por puro deseo, por pura pasión a la electrónica. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa cuando queremos, ya no hay necesidad o no queremos un voltaje fijo, ¿no? ¿Qué pasa cuando no queremos eso? Entonces vamos a usar lo que son los reguladores de voltaje de salida variable o simplemente reguladores de salida ajustable. Este regulador de tensión proporciona una tensión de salida variable sin más que añadir una resistencia y un potenciómetro. Se puede usar el mismo esquema para un regulador de la serie 78, pero el LM317 tiene características eléctricas. El aspecto es el mismo que los anteriores, pero este soporta 1.5 amperios. Entonces, tenemos un integrado llamado LM317, que es un regulador de voltaje ajustable. Entonces, los reguladores de tensión ajustables de 3 terminales requieren también de algunas resistencias externas para establecer la tensión de salida. Básicamente son reguladores de tensión de 3 terminales con corrientes de polarización o muy pequeñas, bien especificadas. Por ejemplo, para el regulador LM317 que se usa en la figura, sus características especifican que la intensidad de polarización sea de 50 microamperios y que la diferencia entre la tensión que se regula y la del terminal de ajuste sea 1.25 voltios. Este dato es muy importante. ¿Qué significa? Significa que acá tenemos un pin, el pin número 1, el integradito, aquí lo vemos acostado, ya sabemos pues el conteo es hacia izquierda a derecha, en este caso de abajo para arriba. Pin número 1, su pin de ajuste. ¿Qué significa? Que el voltaje de salida, ¿sí? El voltaje de salida será 1.25 voltios más alto que este voltaje de aquí. En otras palabras, si el voltaje de ajuste lo conectamos a masa a 0 voltios, el voltaje de salida sería ¿cuánto? Y aquí el voltaje lo conectamos a masa, o sea, 0 voltios. ¿El voltaje de salida cuánto sería? 25. Por ahí lo dijeron. Sería 1.25 voltios, ¿sí o no?
¿Qué pasaría que en vez de haber 0 voltios en este pin de ajuste hubiera 1 voltio? O sea, aquí en este punto hubiera 1 voltio. ¿Sí? Hubiera 1 voltio en este pin de ajuste. ¿Cuánto valdría el voltaje de salida? 225. Correcto. 2,25 voltios. Ah, perfecto. Entonces, si yo ajusto este voltaje de aquí a la salida, tendré un voltaje ajustable, pero pues la gracia es que de aquí va a salir un voltaje ajustable, pero con más corriente. Si no, pues no tendría gracia ajustar el voltaje aquí. Entonces va a salir voltaje ajustable con una corriente de alrededor de 1,25 amperios. Vamos a ver cómo funciona este circuito. Aquí tenemos nuestro LM317 y acá tenemos los diferentes pines. Este de acá será el voltaje de entrada, el voltaje no regulado. Acá tenemos el pin de salida, el voltaje de salida, de out. Y acá tendremos este divisor de tensión. Este divisor de tensión constituido por esta resistencia y este potenciómetro, lo que hacen es dividir el voltaje de salida. Entonces, ellos dicen, ok, el voltaje de salida será el voltaje que cae en R1 más el voltaje que cae en R2. Ok, pero ¿cuál es el voltaje que cae en R1? Como estas están en serie y la corriente que fluye hacia acá, esta corriente de ajuste, es prácticamente cero, como nos indica la fundamentación. La corriente es prácticamente cero. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos un divisor de tensión, ¿sí o no? Acá tenemos R2, que es una resistencia variable, ajustable, y acá tenemos R1, que es una resistencia fija. Pero no importa. Según nosotros sabemos, aquí este voltaje, acá llamémosle B, pongámosle B1, pongamos, ¿sí? Voltaje. Entonces sabemos que B1 es igual al voltaje de la fuente, que en este será B0, multiplicado por la resistencia de interés, es decir, R2. R2 es una resistencia que puede variar entre su valor máximo y directamente cero. Aquí en B1 se podría cortocircuitar. Y esto sobre R1 más R2, ¿sí o no? Esta es la fórmula del divisor de tensión que aprendimos en electrotecnia. Todo lo que hemos aprendido en electrotecnia se aplica exactamente a la parte de electrónica. Listo, pero... sí, pero lo que quiero hallar es voltaje de salida. Ok, entonces despejo. Esto que está dividiendo lo paso a multiplicar. Quedaría B1 por R1 más R2. Esto será igual a voltaje de salida sobre R2, por R2. Voltaje de salida. Ay, perdón. Voltaje de salida por R2.
Ahora, este R2 que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces me quedará que voltaje de salida será voltaje 1 que es factor de R1 más R2. Todo esto dividido entre R2. R2. Entonces, mire que nos va a quedar una fórmula. Aquí B1, pues básicamente sería este voltaje de aquí con este de acá. Y este de aquí básicamente es, este voltaje de aquí es básicamente el voltaje 0, el voltaje de salida, menos el voltaje que cae en esta resistencia. Pero recordemos que el voltaje que cae en R1 es equivalente a 1.25 voltios, porque ya sabemos que entre este punto de aquí y este punto de acá vamos a tener 1.25 voltios. Entonces, el voltaje de salida será igual a V sub 0 a 1.25 voltios que multiplica a 1 sobre R2 por R1. Entonces, en otras palabras, lo que estamos haciendo es que nosotros podemos con un divisor de tensión incluso ajustable, podemos crear una resistencia, podemos crear un divisor de tensión ajustable con el cual tendremos un voltaje ajustable, un voltaje, sí, un voltaje ajustable a la salida. Y todo va a depender, nuestros cálculos, de estos dos valores de resistencia. El LM317 es muy útil para conseguir tensiones variables, sin embargo, no es capaz de suministrar más de 1.5 amperios de carga. El LM350 es otro regulador variable que funciona exactamente igual que el LM317, con la diferencia que este es capaz de suministrar 3 amperios. Este es el LM350, pero también existe otro integrado como el LM338. ¿Sí? El LM338K es parecido al LM350 y tiene pues una salida también de 3 amperios. Solo que vienen en tipo moneda. Bueno, aquí hay otros integraditos, pero aquí ya tienen 3 pines. Entonces, perdón, tienen 4 pines, ¿sí? En el cual pues básicamente se forma un valor de regulación muy similar, solo que la diferencia entre el terminal de control con respecto al de salida ya no es 1.25 voltios, sino 5 voltios directamente. Aquí les invito a consultar reguladores de 5 terminales. Y también reguladores que se llaman LDOs. Reguladores, eso se llama Low Dropout Output. Son reguladores que no necesitan una diferencia de voltaje entre entrada y salida para hacer una regulación adecuada. ¿Qué pasa? Para que algunos reguladores típicos, clásicos, como el 7805 funcionen,
necesita que haya al menos una diferencia de 2 voltios entre la entrada y la salida. La entrada, el voltaje de entrada siempre tendrá que ser mayor que el de la salida. Entonces, supongamos que en un 7805, un poquito. En un 7805, ¿sí? Como que vemos en pantalla, pues la salida va a ser ¿cuánto? 5 voltios, ¿sí o no? A ver, perdió la... Instructor, una preguntita. Sí. Este regulador de voltaje que usted nos menciona, también depende del voltaje que suelta el transformador. No, no depende. O sea, los reguladores como tal tienen un límite máximo de entrada de voltaje. Por ejemplo, típicamente son alrededor de los 32, 34 voltios para estos reguladores 7805. Pero si nos vamos al máximo, digamos en cuanto al máximo voltaje, ¿no? Máximo voltaje más o menos 34 voltios según las hojas de datos. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Si este de aquí saca 5 voltios, ¿sí? 5 voltios, lo mínimo que necesita este regulador para funcionar necesitará ser de al menos 2 voltios más, es decir, 7 voltios. 7. Si este fuera un 7812, entonces tendría que haber por lo menos 14 voltios de entrada. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que 2 voltios, por ejemplo, 2 voltios, el primer problema es que si este regulador es de 1 amperio, entre la entrada y la salida del regulador habrá 2 voltios de caída de voltaje. Y si por esta caída de voltaje, o por este integrado, circula 1 amperio, entonces este integrado estará disipando alrededor de 2 vatios de potencia, 2 vatios de puro calor. Entonces, esto hace que el integrado necesite un disipador de calor. Primer problema. Segundo problema, 2 vatios en un equipo de baterías, un equipo que funciona a pilas, es demasiada pérdida. Entonces, hay reguladores que son un poco más modernos que el 7805, que son los LDOs, es decir, que no necesitan tener una diferencia de voltaje entre entrada y salida, ¿sí? Por ejemplo, caso de un LDO podría ser ADS 1117, por ejemplo. Para el AMS. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un integradito, que es muy pequeño, que es el AMS 1117. Entonces, usualmente, lo que se llaman LDO son reguladores de voltaje de baja caída. Entonces, si usted va al datasheet de este integrado, va a darse cuenta que no necesita un voltaje tan alto de la entrada con respecto a la salida. Este es muy útil, el A de AMS, porque tiene diferentes, digamos, es una versión un poco más moderna del 7805. Entonces, acá dice que la máxima caída de voltaje, pero máxima caída de voltaje que se puede llegar a producir en este dispositivo es de 1.3 voltios, lo cual baja mucho más la potencia de salida. Pero normalmente la diferencia entre entrada y salida es de alrededor de 1 voltio. Entonces, esto sirve muchísimo cuando los equipos están operando a baterías. Entonces, este es un regulador mucho más eficiente
que permite trabajar con equipos a baterías y hace que la autonomía de la batería dure más, porque no desperdicia tanta potencia. Entonces, ya les di parte de la tareita, de la consultica hecha. Pero vale la pena que ustedes la investiguen. Bueno, entonces decíamos, ¿qué pasa cuando tenemos un regulador? Sí, muy chévere, para un equipo de banco, de trabajo, pero que digamos que la salida regulada no me permite sacar más corriente de la que necesito. Puede ser que necesite 5 amperios y lo máximo que tengo es un regulador de 3 amperios. Entonces, lo que normalmente hacemos es conectarle ¿cómo se llama? Conectarle un transistor. Sí. Entonces, si se quiere incrementar la corriente de salida de un regulador monolítico de esta serie, se puede implementar el siguiente circuito en el que se adiciona un transistor al esquema básico de conexión de este tipo de reguladores. Este permite ampliar el rango de corriente de salida. Entonces, miren que gracias a este transistorcito PNP de potencia, ¿qué sucede? Que esta resistencia polariza el transistor, ¿sí? Polariza el transistor. El voltaje, las oscilaciones de voltaje no importan, porque si bien de este punto hay X voltaje, ¿sí? X voltaje, acá va a tener un voltaje fijo del otro extremo. Por ejemplo, no sé, 12 voltios. Y ojo, que esto también se puede hacer con reguladores ajustables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que este regulador puede entregar máximo 1 amperio. Pero dado que este punto es de 12 voltios eléctricamente debido al regulador, si por acá pasa, por efecto de la polarización de este transistor, pasa una corriente de 3 amperios, por ejemplo, entonces la salida será la suma de las dos corrientes, ¿sí o no? Ya sabemos que la suma de las corrientes que entran van a ser igual a la suma de va a ser igual a la corriente que sale. Entonces aquí vamos a tener una salida de 12 voltios a 4 amperios. Entonces con eso maximizamos, ¿sí? Maximizamos la capacidad de corriente de nuestro regulador. Es una forma muy sencilla y muy poderosa, porque este transistor, un transistor de potencia, es más barato que un regulador. Es como para que le vayan echando cabeza a un buen diseño de una fuente en la que pueden sacar alta corriente, pero de una manera más económica que comprar un regulador caro, ¿no? Igual, este podría ser de 3 amperios, y por acá 5 amperios más, pues sacamos 8 amperios, que es una barbaridad. Bien, esta es una versión mucho más refinada, ¿no? Acá ya tenemos un diodito de protección para el regulador. Acá tenemos un divisor de voltaje para polarizar mejor el transistor. Pero el principio de operación es el mismo. Debido a que el terminal en el colector de este transistor PNP llega a la salida, pues en este punto habrá un voltaje fijo, es decir, en este punto habrá 5 voltios positivos, ahí clavaditos. De nuevo, si acá
lo más que saca este regulador es 1 amperio, y digamos que este transistor es de 4 amperios, que no es la gran cosa. La corriente que entra a este nodo, de acá van a salir 5 amperios. O 5 amperios. Y bueno, esta es una variante de lo que vimos ya. Este es básicamente el mismo circuito de cualquiera de los reguladores, del LM317, del LM338K, del LM350. Básicamente es el mismo circuito. Unos capacitores de entrada y salida para que nuestro regulador no oscile, no genere un voltaje oscilante. Y una resistencia de feedback con una pequeña, un potenciómetro, en el que podemos sacar entre 0 ohmios y su valor máximo. Acá hay pues otro tipo de fuentecitas. Esta vez pues para ayudarnos a elevar el voltaje de salida. Por ejemplo, si este regulador fuera un regulador de 5 voltios, y este Zener fuera de 5 voltios, vamos a ver que tengamos en cuenta que los 5 voltios, estos 5 voltios los tiene en cuenta con referencia a este punto, a este terminal de ajuste. En este caso es el terminal de masa. Entonces dice, ok, con respecto a este punto, al terminal de masa, acá sacamos 5 voltios. Pero dado que aquí tenemos un diodo Zener en serie de 5 voltios, acá vamos a tener una salida de 10 voltios. Una salida de 10 voltios. Interesante, ¿no? O sea, que con un regulador fijo, aún así podemos generar vamos a tener una elevación de voltaje dependiendo de un elemento externo que le estamos conectando entre la salida y el punto o el terminal de ajuste. Bueno, otra consulta que le recomiendo hacer es lo de reguladores simétricos. Aquí vemos 3 reguladores, por ejemplo, que sean de 1 amperio, pero dado que están en paralelo, pues pueden generar una salida de 3 amperios, por ejemplo. ¿Sí? Que es equivalente a la suma de las corrientes máximas que entrega cada uno de ellos. No sé si hay dudas, preguntas hasta allí. A ver, creo que tengo por aquí una de estas fuentes. Con esta fuente ya se las mostré. Vamos a ver una fuentecita. Una fuente simétrica estabilizada. Vamos a ver una fuente de poder dual simétrica regulable por medio de circuitos integrados. Bien, aquí tenemos, esta sí es una fuente que por lo menos todos ustedes deberían hacer. Ya está ya está en las simulaciones que ustedes tienen. Aquí. De nuevo, miren que acá aprovechamos el tab central
para que en este rectificador encontremos un voltaje muy positivo, un voltaje positivo con respecto al tap central, que sería la masa, y el otro extremo, el otro bobinado, el secundario, constituiría el punto de voltaje más negativo del circuito, si se me permite la expresión. Entonces tenemos, a la salida tenemos un regulador LM317. ¿Qué hace este diodo de acá? Este diodo de 3 y este otro diodo de 2. Lo que hacen es proteger al integrado. Si, por ejemplo, en este integrado, esta parte se desconectara, se dañó el transformador, se fue la energía o lo que sea, y acá estos capacitores de salida están cargados, entonces acá va a haber 0 voltios y acá va a haber un voltaje más elevado. Si esto es así, este voltaje, esta situación de 0 voltaje de entrada y X voltios de salida, lo que van a hacer es lograr dañar al componente. O sea, estos reguladores se pueden llegar a dañar si el voltaje de salida es mayor que el voltaje de entrada. Entonces, ¿qué pasa? Que si un voltaje de salida por causa de estos capacitores se presenta porque se desconectó el transformador o se apagó, entonces la corriente no va a fluir por el integrado, sino va a fluir a través de este diodito. Va a fluir hasta acá, este capacitor de acá. ¿Sí? Con eso, por lo menos, aseguramos de que hay un voltaje X en la entrada del regulador. Pasa lo mismo acá, solo que es un poquito más difícil de ver. Si este capacitor está regulado con un voltaje, la corriente va a fluir desde acá hacia el regulador. Como queremos evitar eso, entonces la corriente va a pasar por este componente, ¿no? Va a pasar de este capacitor hacia este condensador de acá, ¿no? Con eso protegemos a nuestro integradito. Bueno, XM2 muestra el voltaje de salida del circuito regulado y este muestra la contraparte negativa. Ambos los he ajustado a 15 voltios, pero si yo puedo ajustar este potenciómetro, miren que yo puedo ajustar el voltaje, por ejemplo, de 0 a 1.2 voltios, de 15 voltios, miren, pude ajustarlo a 1.25 voltios, que es lo que la teoría nos dice. Igualmente, si yo ajusto este potenciómetro de acá, ¡pum!, me cae también a 1.25 voltios. Y cualquier valor intermedio, ¿no? Por ejemplo, menos 5.3 voltios. Si quiero acá y acá quiero un voltaje de 10,75 voltios. ¿Listo? Entonces, esta fuentecita sí deberían hacerla en su casa como una fuente de laboratorio mínima, como para hacer experimentos, para energizar circuitos, para trabajar con lo que vamos a ver que son los amplificadores operacionales. Ahí están los componentes claros y ya sabemos que la fuente funciona perfectamente. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta allí? El puente rectificador puede ser de 1 amperio, ¿no? Este transformador puede ser podría ser de 2 amperios, para 1 amperio por aquí y otro amperio por acá. ¿Y qué necesita ser de tap central? El voltaje máximo hay que consultarlo en el datasheet que este maneja, pero la mayoría de veces con un voltaje que varía entre 0 a 15 voltios es más que suficiente. Este podría ser un transformador de 24 voltios con tap central. 24 voltios, 2 amperios con tap central y nada, un regulador de 2 amperios, capacitores de este valor
que trabajen pues alrededor de 50 voltios, potenciómetros normales, resistencias normales, capacitores que trabajen a 16 voltios por lo menos, yo diría 50 voltios, y ya está. Hay dos dioditos, uno N4001 de 1 amperio, ya está. No necesitan más. Bueno, entonces les invito a trabajar con estas simulaciones, con estos circuitos completos. Voy a ver cómo hago para hallar el circuito, porque este es súper interesante. Este circuito es un control completo de un motor eléctrico y un freno electromagnético. A ver si le hago el montaje y el videíto. Esta es una fuente transistorizada con protección de corriente. Y lo que voy a buscarles es el proceso de cómo se diseñan las fuentes, el paso a paso, de cómo funcionan cada uno de los segmentos, de los circuitos, de las partes y cómo se calcularon cada uno de los componentes. Bueno, de mi parte entonces yo creo que podemos dejar hasta allí y nos vemos mañana por lo del curso de diseño. Listo, instructor, muchas gracias. Bueno, pues feliz noche para todos. Muchas gracias, profe. Igualmente, Dios instructor, bendiga. feliz noche. Adiós.